Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero y ya estamos con nuestro segundo invitado, senador Juan Luis Castro, presidente además de la Comisión de Salud, que ha estado pero muy en las noticias por la tragedia de estos últimos días. Mónica. La pregunta tiene dos partes. La primera, hoy día la ministra de Salud, Jimena Aguilera, reconoce en Mesa Central, en Canal 13, que no llamaron a Clínica Las Condes para preguntar si había una cama para Mía, la lactante de 2 meses que falleció en San Antonio, que no lo hicieron. Y la pregunta entonces es, primero, ese hecho. Buenas noches, en primer lugar a todos ustedes. Buenas noches. Yo creo que ese hecho es grave, es muy grave, por sentido común, por alerta sanitaria, pese a que hay un fallo del Tribunal Constitucional que prohíbe la compra de servicios, pero lo que manda aquí es la vida de un paciente, en este caso una menor, que estaba grave, que estaba agónica, y por lo tanto me parece que ese hecho no es admisible. Porque no había impedimento legal además, está la ley de urgencia, está la alerta sanitaria y está la posibilidad también de que con carta de respaldo desde un hospital público se vaya directo y se compre el servicio en la Clínica Las Condes. De hecho, ayer llegó una guagua desde el Hospital Regional de Rancagua, hospital público, a la Clínica Las Condes. O sea, no había impedimento legal además. No, por eso creo que lo que se ha revelado es algo extremadamente delicado, porque le da un giro también a los acontecimientos. Y claramente no se golpearon todas las puertas que había que golpear, que era una definición básica cuando se trata de un estado de brote epidémico, que es el momento que estamos viviendo en este instante. Segunda parte de la pregunta. El jueves, el subsecretario de Redes Asistenciales, el subsecretario Arauz, nos dijo en CNN Prime que estaban, por alerta sanitaria, por ley de urgencias, derivando pacientes a la Clínica Las Condes. Cosa que hoy día, con las palabras de la ministra, queda claro que no era así. Yo sé que han habido bastantes contradicciones en estos días y en ese plano yo quiero hacer una precisión. La ley de urgencia tiene que ver con el ingreso desde la calle de personas que estando atropelladas, por ejemplo, alguien al lado de la Clínica Las Condes, siendo FONASA, entra ahí y se le debe brindar la atención. Y eso está salvaguardado del fin del convenio, del trato, del fallo del Tribunal Constitucional. Sin embargo, han habido contradicciones en las versiones. Eso es un hecho y por lo mismo yo creo que esto tiene que ser aclarado meridianamente por ellos. Mañana están convocados tanto el subsecretario y la ministra de la Comisión de Salud a poder explicar toda esta situación que ha sido confusa, sinceramente, y que tiene que tener meridiana certeza. Más allá de la ley de urgencia, él nos dijo que por la alerta sanitaria y por ley de urgencia lo que nos dijo es que se estaban derivando pacientes y eso no estaba siendo así. No hay ningún paciente pediátrico crítico. Hasta la fecha que conversamos con el subsecretario Arauz, no hay ninguno que haya sido derivado a la Clínica Las Condes habiendo camas en intensivos, tal como se le preguntó en CNN Prime. Entonces, lo que nos dijo el subsecretario no era verdad. La pregunta es, ¿qué le parece? Que no nos haya dicho efectivamente lo que estaban, o sea, que nos haya dicho que estaban haciendo y que se había hecho algo que no se había hecho. Claro, yo creo que hay un error grave. Yo no parto de la base de presumir que estaba mintiendo, pero me parece que aquí han habido más equivocaciones de las que todos hemos presumido y una de ellas es esa, es la certeza de clarificar bien las cosas respecto a las derivaciones. ¿Cree usted, como han pedido otros, incluso desde el propio oficialismo, que debe dar un paso al costado el subsecretario Arauz? Yo no soy nunca partidario de que sean calientes este tipo de juicios. O sea, yo creo que hoy día tenemos que resolver este problema agudo que hay de disponibilidad de camas, de que el dilema de la última cama no sea el factor en este minuto en Chile. Yo sé que hay muchas voces de partidos diversos que están pidiendo cabeza. Yo creo, y por eso es que mañana tenemos una sesión en la Comisión Especial. Vamos a tener además una investigación que la propia ministra ha dicho que viene. Yo no soy partidario en general, y sigo en esto incluso al exministro Mañalich, que viene de otro gobierno que también ha concordado con esto, de que no es conveniente en caliente hacer sacrificios políticos de determinadas personas antes de hacer una investigación profunda. Y yo le concedo que tomar una decisión en caliente puede ser una mala consejera, pero usted es médico, fue diputado muchos años, hoy día es senador de la República. En términos generales, además, parte del oficialismo, ¿cuál es su opinión en términos más generales de la gestión de las actuales autoridades de salud de este gobierno? Mire, yo tengo una opinión en general del equipo que dirige la ministra de Salud
como un equipo profesional que intenta hacer lo mejor posible en todos los temas complejos que están abordando, incluido vamos a hablar seguramente de ISAPRE. Ahora, yo creo que en esta campaña de invierno la magnitud y el adelantamiento que tuvo el ciclo del brote epidémico no tuvo toda la cuantificación suficiente para lo que estamos observando hoy día. No quiero decir que no se ha hecho nada, hay gente que dice, no, sí, todos sabemos que han habido desde enero distintos procesos, pero creo que la magnitud de este brote, que es 10 veces por sobre lo que se esperaba, la cuantía en adelantarse también a la semana, creo que sorprendió. Y creo que eso es un hecho muy poco habitual, pero que sorprendió. ¿Se y por lo tanto, claro, hubo alguna forma de quedarse corto en esta fase, yo diría, de las últimas 2 semanas, cuando eso se llama falta de previsión. Sí, yo creo que no se cuantificó todo lo que se venía reportando en el hemisferio norte, que eran magnitudes importantes. Se decretó la alerta sanitaria, sí, en marzo, para todos los virus, no solamente el COVID, y por lo tanto en eso se actuó correctamente. Ahora, ¿cuánto acompañamiento hubo después en el monitoreo directo de los hospitales? Me parece que es un factor, y por eso creo también que es correcto tener una persona, como ahora hay, que es la doctora Carolina Méndez, intensivista pediátrico, que va a recorrer todos los hospitales y clínicas para detectar dónde hay posibilidad de ampliación de camas. Entiendo que se han ampliado hasta 1.100 y tantas camas, y eso es significativo, pero el actual oficialismo, cuando fue oposición, fue implacable. Con el gobierno de Piñera hablaban de los infelices, la exministra Siche, del gobierno criminal. O sea, escuchamos las peores cosas. Escuchamos al actual presidente cuando era diputado diciendo que ellos lo harían mucho mejor. ¿Usted cree que hasta ahora a la altura, siguiendo un poco la pregunta de Jorge, hasta ahora a la altura el gobierno, sobre todo con su historia respecto a lo que fue una crisis mucho mayor que esta en su actuación? Depende de las voces que usted aluda. Por mi parte nunca utilicé descalificativo. Yo lo saco a ustedes. Estuvo en la comisión investigadora de la gestión de la pandemia del exministro Mañalich y parte de París. Luego hubo sesiones mucho más posteriores al episodio, después de meses en que se hicieron acusaciones, incluso constitucionales, pero mi tono es de buscar grados de acuerdo razonable y hacer las críticas cuando corresponde. Efectivamente, usted tiene razón, hay gente que dijo demasiadas cosas peyorativas en su minuto, que yo creo que no son el lenguaje adecuado y que ahora, estando en el gobierno, obviamente, me parece que debe haber una reflexión. Cuando la ministra Vallejos dice hoy día que no hay que sacar réditos políticos de una crisis como esta, ¿no cree que la historia está jugando muy en contra a la propia ministra Vallejos y a ese sector? Yo creo que cuando se es gobierno se toma una responsabilidad totalmente distinta a estar en las trincheras solo de la crítica. Y en ese sentido yo creo que el gobierno está en una etapa de aprendizaje, no me cabe duda. Yo apoyo al gobierno, pero me parece, un año y medio, me parece que el aprendizaje... ¿Cómo va a estar aprendiendo? No estoy diciendo que son aprendices todos, pero en este plano, en el plano de la crítica, de la autocrítica, me parece que hoy día ellos, o quienes están en el gobierno, están también asumiendo o tomando la misma medicina, por decirlo de algún modo, respecto a eso. Juan Luis, hay ciertas cosas que uno encuentra prácticamente todos los años, en todos los gobiernos en realidad, como factor a enfrentar en el ámbito de la salud. Por cierto, las camas y las relaciones entre la salud pública y la salud privada es una de esas y ha tenido una buena performance en el último tiempo, salvo por estas cosas que estamos conversando. Pero hay otra que es casi ya un marco conceptual fijo, que se llama listas de espera. Mañalich saltó en un momento dado diciendo se acabaron las listas de espera, o sea, todo funcionó fantástico. En Piñera 1. En Piñera 1, efectivamente. Ya en Piñera 2 ya no podía decir lo mismo. Hoy día se vuelve a hablar de que estamos en una situación descalibrada en términos de las listas de espera. A ver, si es que efectivamente se llegó a lo que se dijo que se había llegado, no había ni una posibilidad de armar una estructura que no volviera 5 años después a lo mismo. En la pospandemia ha sido bastante difícil, porque recordemos que se paralizó todo. En esa época no se operaba nadie, estaba todo postergado. Después vino la avalancha. Ahora partimos con 500 días, recuerdo yo, en abril 2022, que fue lo que informó la ministra Ayarza a la Comisión de Salud. Estamos en 300. Tiempo de espera, estamos hablando de tiempo de espera. Y la meta es 200, lo dijo el presidente de la República de aquí al final del periodo. Los volúmenes son importantes de gente, o sea, estamos hablando de 1 millón o más de personas, y eso hoy hay un
proyecto de avance en cuanto a los hospitales y esa fase en que, quiero ser bien enfático en esto, es imposible eliminar las listas de espera. Siempre va a haber tiempos de espera y personas que estén esperando pero no pueden colocar en riesgo su vida. Un cáncer no puede esperar porque si no se complica y se muere. Yo Pero creo como, que como falta... se acaba de demostrar, hay gente que se muere cuando tiene que esperar y no tiene cama. En la fase aguda de un brote epidémico, claro, lo vivimos en el dilema de la última cama, en la pandemia. Sí. Ahí las cosas fueron como fueron. Entonces, yo creo que en lista de espera, en este minuto se hace necesario un esfuerzo aún mayor, aún más decisivo, de inversión, de gestión. No puede ser que mi hospital de Rancagua tenga una productividad de pabellones de 3,3 cirugías por pabellón al día. Tiene 15 pabellones, por lo tanto, pueden operar 45 personas al día, 100 y tanto a la semana, y tiene 20.000 en espera. No se puede a esa velocidad. Y podríamos nombrar muchos otros hospitales. No puede ser que en la lógica hospitalaria tengamos un enclave, a veces, perdónenme que se lo diga, pero son colegas míos, médicos también, yo fui presidente del colegio médico, de sociedades médicas, donde a veces se reducen los horarios de la mañana, que son los funcionarios, y en la tarde, donde en la administración pública existe una persona que en la mañana es funcionario y después se saca la chaqueta y se pone otra y es vendedor de servicios, Claro. al mismo Estado. Eso lo ha objetado la Contraloría y yo creo que es un hecho que tiene que ser radicalmente fiscalizado, evaluado y ojalá erradicado. Yo sueño, lo he planteado a las autoridades, con que haya médicos con dedicación ojalá completa, con que los pabellones funcionen 12 horas, o sea, que tengan la productividad suficiente para que vayamos yendo al fondo. Porque si no, ¿qué sacamos con tener 2/3 de los médicos hoy día en lo privado, 1/3 en lo público? Si además el cruce entre lo público y lo privado se intenta hacer todos los días, pero si tenemos el factor productivo de la mano de obra humana, el médico, que está subdividido en fragmentos de horarios. ¿Qué sacamos con hacer eso? O sea, yo creo que aquí hay que buscar un diseño diferente. Y espero que en la reforma de la salud esto sea contundente, porque me parece que no podemos seguir arrastrando estas listas de espera con la misma receta de siempre. Es que a propósito de la reforma a la salud, senador, de la falta de previsión independiente, vamos a hablar probablemente en detalle algunas cosas. ¿No hay también una falta de previsión por parte de la autoridad respecto de la crisis que se está viviendo hoy día con motivo, ya no del fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, sino que un sistema que venía mostrando alertas hace un buen tiempo? Recordemos que la crisis de la ISAPRE no solamente afecta a las personas que están afiliadas, entiendo, usted me corregirá, que casi la mitad de las personas en FONASA se atiende con prestadores privados. ¿No hubo una falta de previsión, independiente cuál es nuestra posición respecto a los seguros privados, cuál es la culpa de la ISAPRE, en haber previsto esta debacle con algo de mayor profesionalismo y de mayor, diría yo, atención? Yo creo que en Chile estamos muy acostumbrados al divorcio y al antagonismo, de pronto artificial o sobreideologizado, entre lo público y lo privado. Cuando hoy día tú miras que 5 millones de personas del FONASA, de los grupos B, C o D, compran bonos con una bonificación y van a ver un médico particular. Esas mismas personas, cuando les toca una operación, cuando tienen que tener una hospitalización mayor, van al hospital a la lista de espera, pero pueden hacer sus prestaciones de baja complejidad y más baratas en la clínica. Y aquí lo que importa es superar este antagonismo absurdo, a mi juicio, porque ya no es que el modelo de la provisión única del Estado esté a la vista de lo que vaya a ser la futura salud pública en Chile. Yo no la veo, sinceramente. Aquí no hay cómo pensar en eso, porque este es un mundo, el de la salud, que requiere la integración y la complementariedad público-privada. El gobierno proponía en su campaña el modelo inglés, que es básicamente público. Y mira cómo están los ingleses. Bueno, claro. Hoy día los ingleses reclaman. Pero dígaselo a su sector, porque su sector es el que planteaba esto y este gobierno fue elegido así. Por supuesto. Pero y en eso me consta que pero siguen pensando en que, o sea, la propuesta de este gobierno es que todas las cotizaciones vayan a un fondo común con un plan universal con prestadores públicos y privados. Eso no ha cambiado. No ha cambiado en lo siguiente. La prestación tiene que ser pública y privada. Ya. Tiene. El aseguramiento, que es el factor más complejo, tiene que tener una nueva definición, porque yo tampoco. Imaginemos que el tema de las ISAPRES se resuelve de algún modo. Imaginemos que siguen existiendo las ISAPRES como estaban diseñadas, que no están en la lógica de seguridad social. Y por lo tanto va a ser muy difícil que haya un fondo universal. Sí, un plan
garantizado. Ahí sí estoy de Ya, acuerdo, entonces pero ¿usted cree que un tiene basal. poca posibilidad de avanzar un fondo común con todas las cotizaciones? Hoy día yo lo Pues veo, no tienen los votos. yo lo veo difícil Ya. por los votos, porque la prioridad está puesta en la reforma de las pensiones y otras leyes que están de por medio porque no está el dinero suficiente. Entonces, ¿está en el programa? Sí. A mí me parece interesante, sí. Yo también apoyé a Lago hace 20 años atrás cuando intentó hacer algo parecido, no se pudo por otras razones. Pero yo creo que tener reglas de seguridad social para un sistema que tenga lo público y lo privado me parece sano para un país. Me parece razonable. Pero no estoy pensando en el modelo norteamericano, estoy pensando en modelos tipo canadienses, donde existe esta virtuosa complementariedad, incluso en el aseguramiento. O sea, va a tener que haber una renuncia respecto al programa original de salud. Espero que no, pero sí va a haber una gradualidad, porque yo O sea, no, veo... es una renuncia decir que no va a haber un sistema en que se junten todas las platas en un fondo común. Eso es una renuncia. Hay que ver la viabilidad, todavía no se ha discutido. Esto Ya, no pero es un usted tema- reconoce que es bien difícil que Es eso complejo, pase. pero no puedo yo adelantar de que el gobierno renuncie a eso o no. Yo creo que el gobierno tiene que sacar adelante hoy día el tema de la Y ISAPRE, a sí o propósito sí, de temas y complejos. tiene que sacar la lista de espera. O sea, esos son los dos factores hoy día críticos, además del brote pandémico. Senadora, a propósito de temas complejos y el tema de la ISAPRE, que hemos soslayado, pero que claramente es un tema central. ¿Cuál es la salida que tiene a su juicio esto? Porque aquí hay dos cosas que están en juego. Uno, las platas que supuestamente están cobradas en exceso, que es algo que hay que discutir, digamos, ese tema, pero lo otro es la viabilidad futura que tiene el sistema privado. Y aquí usted bien sabe que acá hay deudas enormes ya actualmente entre la ISAPRE Sí. y las clínicas, y entre las clínicas y los médicos, que esa es otra cosa, porque las clínicas dicen, oye, a mí no me ha pagado la ISAPRE, así que yo no te pago a ti. Entonces acá estamos al borde de la sensación de pago. ¿Cómo se resuelve a su juicio este problema? Bueno, esa es la habilidad que habrá que tener en la Comisión de Salud que yo presido para que vayamos acercando posiciones, porque todo vuelve a su punto original. Si concordamos eso después de la aclaración de la Suprema del día viernes. Perdona, y te quiero agregar una cosa a lo que dice Francisco, porque para que lo incluyas también en la respuesta, y cómo eso calza también con el problema de la integración vertical. Lógico. Tenemos aquí, primero que nada, un mundo de ISAPRES heterogéneo. No todas son idénticas, las propiedades son diferenciadas, algunas están integradas verticalmente con clínicas, otras no, tienen tamaños distintos, pero lo que hizo al final la Suprema fue decir, mire, pasamos de una lógica de seguros privados, colocaron criterios doctrinarios de seguridad social, porque el fallo cuando dice que tiene aspectos generales, se parece más a un fallo medioambiental o un fallo de clase, como se denomina en el mundo jurídico, que es más colectivo. Y eso es lo que está primando. Para hacer la ecuación, yo creo que en la Comisión de Salud tenemos que llegar a acuerdos con el gobierno y el gobierno con las ISAPRE para que podamos dar una gradualidad que haga posible esto. Porque Pero es evidente que los 1.400 millones de dólares son una cifra que obviamente está ahí, es el cálculo hasta este minuto. Mañana seguimos analizando esa matriz de cálculo. Hay otras propuestas también en la mesa, no está cerrado eso. Solamente para poner los datos, senador. Pero esto tiene que llegar a un punto en que sostenga la viabilidad financiera del sistema y a la vez logre en las fases que se puedan concordar cumplir el fallo. Solamente los datos que yo conozco a partir de un estudio que hizo la Facultad de Economía Sí. de Chile. la Universidad de Chile. 1.442 millones de dólares respecto a lo que se adeuda para atrás. 1.930 millones de dólares de pérdida hacia adelante. 17 años de pérdida para las ISAPRES para recuperar lo que tendrían eventualmente que pagar. Y cuando uno mira a los prestadores privados, más de 500 millones de deuda, y solo mirando eso, 8 de los grandes prestadores no tendrían ganancias por los próximos 10 años. ¿Cómo se puede aplicar la gradualidad ahí si es que estas son las cifras y se quiere cobrar esto? Claro, lo que pasa es que si a usted le dicen mañana tiene que cancelar 100 millones, a usted o a mí. Ahora, si a usted le dicen, mire, hay 10 años, hay 20 años, hay un sistema de guarismo que haga que esto sea posible, ya uno puede entrar a conversar, si es así. Yo creo ¿Pero es que solo si va a de haber ley... plazos o hay posibilidad de recalcular No, esto? yo creo, mira, hay un artículo, que es el artículo 5º transitorio de la ley corta de ISAPRE. Yo sé que esto ya es más técnico, pero establece que por una sola vez, ya en régimen de inicio de recálculo y todo lo demás, se modifique el precio base, sobre la base del ICSA,
y que tenga alguna posibilidad de fijar, porque hoy día es un techo. El ICSA es un techo, sino que es fijar. Y es posible que además se fije de manera diferenciada, sean distintos ICSA o indicadores para cada ISAPRE, en mérito de cómo esté cada una en su situación financiera. Ahí hay un elemento que hay que analizar en profundidad, a mi juicio, que no significa... ¿Que se podría emparentar con esta reforma constitucional en algún grado? No, porque la reforma constitucional lo que busca es otra cosa, que es, anticipándose a todo cumplimiento de todo fallo, simplemente se eche mano al precio base. No, entiendo que eso es distinto, pero me refiero que se emparenta en el sentido de que vía el precio base, aunque sea una sola vez, usted, para explicarlo en simple a gente que no está viendo, ¿usted sería partidario de recurrir al precio base, aunque sea por una vez, para intentar estabilizar económicamente a las ISAPRES? Sí, yo creo que pudieran alzarlo. Yo creo que es un camino posible, siempre y cuando se vaya respetando el sentido del fallo, no alterándolo, porque si se introduce ahora el precio base, el fallo queda en cero. Okay. No hay deuda alguna. Le pregunto entonces también, ¿cómo está ahora en una transición se podría hacer. Ya, pero en una transición... Esa es una novedad que no habíamos escuchado nunca porque respecto a la posibilidad de subir... ese artículo, yo sé que puede ser algo muy jurídico, pero ese artículo permite que haya una fijación por una vez de un precio. Sí, lo que pasa es que ese artículo tiene resistencia entre algunos, usted bien lo sabe, y apoyo entre otros, pero tiene, y para eso ya... Bueno, a mí me parece que es una llave. Le parece que es una llave. Esa es una novedad que usted nos plantea, pero la sentencia como está de la Corte Suprema, ¿es una sentencia de muerte para las ISAPRES? ¿Cómo se ha entendido? Yo creo que no, fíjese. Yo no creo que ni en el ánimo de ellos, pero yo me pongo en otra doctrina. Ellos han tenido 10 años de un vacío legislativo, político. 85% de las causas llegan a la Suprema, esa es la cuantía. El año pasado 600.000 llegaban con un formulario. Todas las mismas peticiones, la respuesta también en el formulario. Yo creo que ellos quisieron sentar una cierta doctrina de criterio para lograr de una vez lo que no hizo el mundo político, para serle bien sincero. Porque ahí hay una falla de media culpa de todo. Yo creo que nosotros fallamos desde el Tribunal Constitucional del 2010 en adelante. Esto quedó en un vacío en que todos de alguna manera miraron para el techo, todo esto quedó, no sé, en algún lugar en un limbo que al final la gente judicializa porque no tenía ninguna otra forma de criticar el abuso que estaba siendo expuesto. Y yo creo que la respuesta de la Suprema es frente a ese escenario dramático que nos obliga ahora, obviamente, a hacer cumplir este fallo, pero dando reglas nuevas. Ojalá reglas nuevas. Sí, pero hay un punto que lo quiero hacer comparativo históricamente. En un momento dado, que esto se vivió también en otra situación, y para eso surgió la excusa o el fundamento de las ventajas comparativas. Y se le dijo al país que las quiebras eran buenas, que las quiebras, incluso si era de los bancos, como estaba pasando en esa época, eran buenas porque eso mostraba de que habían algunos que estaban haciendo las cosas mejor que otras y que esta situación no tenía que ser tomada como algo absolutamente catastrófico, era bueno. De hecho, vino la quiebra de los bancos, intervino el Estado, estamos en dictadura, sí, pero intervino el Estado, la quiebra de los bancos, y salieron adelante y hoy día todo flota. Esa es la doctrina de Hayek. Esa es la doctrina de Hayek, exactamente. Que caigan los que tienen que caer. Que caigan los que tienen que caer. ¿Y cómo se ve quién tiene que caer? Bueno, porque le está yendo mal, porque tiene más deuda, porque no puede pagar. Esa era la lógica en ese momento, y así se trató a todas las empresas chilenas, y así se intervino para salvar unos grupos versus otros. ¿Estamos más o menos en exactamente la misma situación? Yo espero que no, porque Chile no está en condiciones de aplicar esa doctrina hoy día para que muera el que tenga que morir y que dejemos en el camino agonizando a todos los que quieren. No. O sea, hoy día Chile económicamente necesita dar credibilidad para afuera, que haya inversión, tener reglas claras adentro, que no haya incertidumbre, como la ha habido en la construcción, en muchas áreas. Entonces, yo siento que en este instante el país, y por eso me alegro que Mario Marcel sea el ministro de Hacienda, porque tiene claro este tema, que aquí todo lo que venga en reforma, legislación, tiene que ser evitando el desastre de que el país se siga arruinando. Porque el país, de alguna manera, no digo que esté en la pobreza, pero el país ha retrocedido del punto de vista económico por miles de factores. No es el minuto, pero son muchos elementos los que nos han llevado a esta crisis, sobre todo de la inversión. En el tema del litio, por dar un botón de muestra, soy miembro de la Comisión de Minería y Energía, yo creo que es necesario, y estamos examinando con mucha prudencia, pero también con claridad, cómo se hace para que efectivamente la declaración de una alianza público-privada para el salar
de Atacama, ¿verdad?, logre redituar y logre mejorar la productividad y los tributos para Chile de los ya buenos tributos que tiene, porque el convenio que está vigente ha dado un buen resultado. Pero eso requiere una cierta ingeniería e inteligencia para que esa asociación, que se ha dicho que debe ser más estatal que privada, porque está el know-how en lo privado, tiene que ser virtuosa. Porque en ese caso no nos interesa lucirnos porque el Estado sea más Estado, nos interesa lucirnos para que haya más recaudación para el Estado también. Solo que hay una cosa, Juan Luis, que es bien interesante. La minería, en ese particular tipo de mineral, se produce una situación paradójica. Probablemente el que tiene más know-how es el Estado versus el privado, de cómo se trabaja el cobre o cómo se trabaja el litio. Y por lo tanto no es tan fácil decir, oye, pero cuidado, qué sé yo, cuidado porque las exploraciones y todo lo que ha sido hasta ahora el manejo del litio en nuestro país ha sido con la delantera de los privados, hasta el momento. Y lo reconoce NAMI, Codelco, en fin, pero entonces hay que hacer una combinación. Una cosa breve, antes que ya se nos acabó el tiempo, pero ¿cómo ha visto usted? Porque usted ha hablado de Mario Marcel varias veces y que se necesita obviamente los recursos de la reforma tributaria para todas las cosas básicamente que están planteando. ¿Cómo ha visto y qué le pareció a usted que negocien con Isunden y trabajan y se reúnen con los empresarios para tratar de hacer avanzar la reforma tributaria? Desde la UDI, que es como una paradoja, desde la UDI les dijeron que le recordaron al gobierno que los votos los tenían ellos en el Parlamento. Ningún gobierno puede dejar de conversar con el empresariado. Ni el gobierno más de izquierda, como el que tenemos, que es de izquierda, puede dejar de hablar con todo el empresariado nunca. Tiene que seguir conversando. Los votos en el Parlamento no es que los digiten los empresarios, pero tiene su momento y su fase, porque aquí significa dar señales de que es posible la anuencia de distintos sectores. Hoy día el mundo empresarial es fuerte y necesitamos que tenga compromiso en esta tarea, además de los votos en el Parlamento. O sea, me parece a mí, lo han hecho sucesivos gobiernos, es una conversación necesaria, no es un acto de sublimación, no es un acto de arrodillarse frente a... No, yo lo entiendo en la manera que se está llevando por haciendo hoy día como la primera fase para que ojalá a fines de julio podamos tener un acuerdo político, ahí sí, en el Parlamento para darle oxígeno a la reforma tributaria. Una última cosa. Le he pedido a la ministra de Salud, y ella lo sabe, que el uso de la mascarilla pase de ser una recomendación a ser una obligación. ¿Dónde? En lugares cerrados y en lugares de aglomeración de público. No veo yo razón como médico para que hoy día, sabiendo que tenemos hasta agosto, brotes, rebrotes y todo lo que está por delante, que no tengamos una norma exigible y fiscalizable. Porque está en riesgo, hoy día son los niños menores de 1 año, mañana van a ser los adultos mayores, que tienen una tasa de vacunación todavía insuficiente. Transporte Pero, público, senador, usted En todos los lugares en donde no haya ventilación. Senador. Porque aquí la ventilación es clave, de transporte, de trabajos, de colegios. Yo sé que hay edades en las cuales es muy difícil, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Senador, lo que pasa es que usted nombró 2 palabras que son bien clave en esto. Dijo exigible y fiscalizable. Sí. ¿Usted cree, más allá de la bondad de una medida de esta naturaleza, de que tenemos capacidad de exigir y fiscalizar en este contexto, después de lo que ocurrió en la pandemia, de los niveles de ofuscación, de desgano, de rabia ciudadana, que tenemos de verdad capacidad para fiscalizar esta cuestión? Yo sé que hay fatiga pandémica, yo sé que hay agotamiento en la gente, pero por favor, y aprovecho de decirlo, la gente hoy día, muchos no tienen conciencia suficiente. La vacuna en Chile es voluntaria. ¿Y qué le contestó la ministra? Que era una posibilidad cierta, que lo van a analizar en estos días. O sea, no es algo utópico, porque está en sus manos. Y el control ciudadano, caramba, que es importante. Cuando otro le dice, ponte la mascarilla, cuando lo vivimos en la pandemia, cuando se denunciaba eso, ¿por qué no? Por 3 meses. Es un delito pedirle eso a la gente. ¿Sabe lo que estos días? Falta tan poco tiempo, o sea, estamos contra el tiempo respecto a los contagios y de todo. Entonces, ¿la ministra cuándo la va a responder? Ella tiene un comité de expertos que ya le dijeron que no, la semana pasada o antepasada. Ella me transmitió esto, entonces yo dije, vamos a la carga. Yo le dije, yo estoy en este planteamiento. Mañana se va a reunir con exministros de salud. Mañana en la tarde se reúne con exministros de salud. ¿Y cuándo debe estar la respuesta? Yo creo que en esta semana, no da para más. Sería lo natural que hubiera una respuesta rápida. Estamos en pleno brote. Cara que no le gustó la mascarilla. No me gustó, pero bueno, lo podemos dejar para después. Juan Luis Castro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, gracias a ustedes. Muchas gracias. Volvemos en un ratito.